Ok. Vamos a revisar una segunda técnica de integración que se llama integración por partes. Esto es porque la integral la separamos en dos partes y aplicamos una fórmula. ¿De dónde sale esta fórmula? Pues se obtiene de la regla de la cadena que aplicamos al derivar un producto de funciones. ¿Alguien se acuerda cómo derivamos un producto de funciones? Separándolo, ¿no? Separándolo nos va a dar dos términos. La derivada de un producto nos quedaría como D de x, fx y luego sería el de d de x y así, ¿no? sería la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Cuando derivamos un producto nos queda de esta forma. Si a ese resultado yo decidiera integrarlo, me quedaría la integral de lo que está de este lado por la integral de lo que está de este lado. Que aplicando las propiedades de la integral, si tengo una suma de funciones, pues entonces la integral será el resultado de la integral de ambas. Entonces tengo la integral de esto debe ser igual a la integral de esta más la integral de esta. Supongamos que ahora yo decido despejar este término que aparece aquí. Si despejamos ese, pues tendríamos que pasar este término del otro lado. Y entonces me quedaría la integral de f de x por la derivada de x es igual a, de este lado teníamos, la integral de una derivada, como son operaciones opuestas, esta se elimina y solamente me quedaría f de x por g de x. Y este que lo he pasado restando, ahora me quedaría como menos la integral de g de x por la derivada de f de x. Esta ya es la fórmula de integración. Sin embargo, pues no es tan sencillo recordarla, memorizarla. Entonces cambiaremos los términos para que sea más fácil. Entonces, a la función f le llamamos el término u. Por lo tanto, la derivada de f me quedaría como la derivada de u. A la función g le vamos a llamar v, por lo tanto la derivada de g sería la derivada de v. Entonces, si sustituimos, nos quedaría que es la integral de f por la derivada de g es igual a f por g menos la integral de g por la derivada de f, que es la fórmula que encontramos en la mayoría de los libros. Y si son muy viejitos, pues encontraremos esta fórmula de arriba.
Esta será la fórmula que utilicemos para integración por partes. Miss, Sí. buenos días. Bueno, Disculpe que un compañero no puede ingresar. ya los acabo de admitir. Es que como escribo en mi teléfono, estaba viendo mi teléfono y no la pantalla de la computadora. Pero ya los admití. Gracias. Vale, gracias. Ahora sí, ¿cómo la aplicamos? Tengo ahí un ejercicio que es x cúbica por el logaritmo natural de x. Simplemente voy a aplicar la fórmula. La integral de u por db es igual a u por v menos la integral de v por du. Entonces, para poder aplicar esa, lo primero que necesito es identificar el término u y el término db. Entonces, debo tener mi integral expresada como un producto de dos términos. Uno de ellos voy a tomarlo como u y otro va a ser db. Entonces, primer paso, identificar u y db. ¿Cómo los voy a identificar? Pues voy a seguir una regla. La primera va a ser la regla ILATE. Significa que para escoger u voy a seguir esta preferencia de funciones. Si tengo una función inversa, esa la tomaré como u. Si no tengo una inversa, buscaré una logarítmica. Si no hay logarítmicas, busco algebraicas. Y si no hay algebraicas, busco trigonométricas. Y finalmente, si no hay ninguna de estas, pues u sería una función exponencial. Entonces, en esta integral que tengo aquí, tenemos funciones inversas. No, inversa se refiere al arco seno, arco tangente, todas esas. A las inversas de las funciones trigonométricas. No hay. Funciones logarítmicas, sí hay una función logarítmica. Entonces, esa será elegida como u. Entonces, mi u sería el logaritmo natural de x. En este caso no hay cambios de variables ni sustitución, al menos no inicialmente. Entonces, para aplicar la fórmula, una parte es u y otra es db. Entonces, si u es mi logaritmo natural de x, todo lo que me quede sería el db, el x cúbica y el de x. Entonces, mi db sería x cúbica por dx. Después de que elegí estos que siguen, pues para poder aplicar la fórmula necesito cuatro términos, u, v, du y db. Entonces necesito ahora calcular du y v. Entonces, si esa es u, entonces du sería la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Du pasamos a du derivando. Ahora para encontrar el v vamos a necesitar integrar. ¿Cuál es la integral de x cúbica? Derivada. Cuarta. X. Sí, No, derivada. la X integral. cuadrada. X Ah, no, es 3, X un cuadrada. cuarto. Ajá. De aquí para acá derivo y de aquí para acá integro. La integral de x cúbica. X cuarta sobre 4. X cuarta sobre 4. Entonces, con esos cuatro términos, ahora sí ya puedo sustituir en la fórmula. El producto de u por db, que es lo que tengo aquí, va a ser igual a u por v. Entonces vamos a poner acá abajo. Creo que sí me va a caber, vamos a ponerlo acá, hasta acá.
Entonces, si yo tengo la integral del logaritmo natural de x por x cúbica por dx será igual a la integral de u por db debe ser igual a u por v menos la integral de v por du. Se sustituimos. U sería el logaritmo natural de x. V es x cuarta sobre 4 menos la integral de v x cuarta sobre 4 por la derivada de u, que es 1 sobre x por dx. Entonces, ya apliqué la fórmula, ya nada más me queda resolver la integral que salió y simplificar todo eso. Entonces, ahí para evitar confusiones entre el argumento del logaritmo y esto de aquí, lo vamos a pasar del otro lado, entonces nos va a quedar como x cuarta sobre 4 por el logaritmo natural de x menos la integral. Este 4, como es una constante, pues lo sacamos. Menos 1/4 de la integral de x cuarta sobre x cúbica por dx. Me va a quedar x cuarta sobre 4 por el logaritmo natural de x menos 1/4 de la integral de x cúbica x cuarta sobre 4. Y ya de una vez para simplificar, 4 por 4 me va a quedar 1 sobre 16 de la integral de x cuarta. Y como ya terminé de integrar, ahora sí, más la constante. Ese sería el resultado de la primera integral. ¿Preguntas con este ejercicio? No, maestra. Entonces nos pasamos al segundo ejemplo. Tenemos la integral de x entre raíz de x más 1. Vamos a aplicar la misma fórmula, por lo tanto los mismos pasos. Solo que en esta añadí un paso previo. Para evitar confusiones, hay que expresar la integral como un producto de funciones para que podamos identificar fácilmente u y db. Entonces, eso que está ahí lo voy a expresar como un producto. Por lo tanto, esto de aquí va a ser igual a la integral de x, la raíz de x más 1 la ponemos en el numerador y nos va a quedar como x más 1 a la menos 1 medio. Y todo eso por dx. Ahora sí, me voy al primer paso que consiste en identificar u y db. Nos vamos a la regla y late para escoger u. No hay funciones inversas, no hay funciones logarítmicas, hay funciones algebraicas, sí. Tanto x como x más 1 a la menos 1 medio son algebraicas. Entonces las dos tienen la misma preferencia para hacer u. Entonces por ahora este criterio no me sirve. Me voy al segundo, que es para elegir db. Y voy a tomar como db el término más complejo que tenga en la integral.
Entonces, entre esos dos, ¿cuál es el más complejo? La elevado a -1/2. El que está elevado a la -1/2. Por lo tanto, ese será el que tomemos como db. Entonces, db va a ser x más 1 a la -1/2 junto con el de x, así completo. Aquí no hay sustitución, entonces debo tomar toda la expresión. Ahora sí, ya tengo u y tengo db. Me falta anotarlo aquí. Si ese es db, entonces u sería simplemente x. Ahora debo calcular los otros dos términos que voy a usar en la fórmula, que serían du y v. Entonces, nuevamente, de aquí para acá derivo y de aquí para acá integro. Si u es x, entonces du sería dx. Si db es x más 1 a la -1/2, entonces v, en este caso ya no voy a poner todos los pasos, pero se resuelve una integral por sustitución u. Tomamos como u nada más esto que está aquí adentro y nos quedaría u a la n, y la integral de u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1, que ya simplificado me quedaría simplemente 2. Entonces ya tenemos los 4 términos y ya podemos aplicar la fórmula. Entonces la integral de u por db es igual a u por v. Vamos a anotarla otra vez acá. La integral de u por db es igual a u por v menos la integral de v por du. Entonces esto es igual a u, que es x, por v, que es 2 por x más 1 a la 1/2, menos la integral de v por la derivada de u. Entonces ahora sí, ya sustituí en la fórmula, nada más me queda resolver la integral que me salió y simplificar. Nos va a quedar aquí 2x por x más 1 a la 1/2 menos, la constante la sacamos de la integral, menos 2 veces la integral de x más 1 a la 1/2 por dx. Nuevamente vamos a aplicar sustitución u, tomando como u el x más 1. Dos x por x más 1 a la 1/2 menos 2 veces la integral de u a la n, pues me va a quedar u a la n más 1 sobre n más 1, que ya simplificado con el 2, me quedaría 2 por 2, 4, entre 3. Cuatro tercios, como ya está integrado, ya nada más ponemos la constante de integración. Ese es el resultado del primer ejercicio. ¿Preguntas con este ejemplo? Entonces, si tenemos dudas de cuál identificar u de v,
Sería la más compleja, ¿no? Sí, si las dos tienen la misma preferencia para U, busca la más compleja para hacer dB. Ok, gracias. Estas son reglas empíricas. Significa que la gente ha visto que funcionan. No es una regla. Va a haber algún momento en el que esta regla no te funcione o te traicione y tengas que cambiar tu U y tu dB. Entonces, para que no se frustren y digan, es que sí seguí la regla y aún así no me salió. Como el 85%, 90% de las veces te va a salir siguiendo estas reglas. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda con este? ¿No? Entonces. Espere, voy a copiar. Ah, ok, está bien. Listo, Miss. Muy bien, entonces nos pasamos al otro ejemplo. Vamos a resolver la integral de x cuadrada por coseno de x. Primer paso, identificar u y db. Me voy a copiar la formulita acá. La integral de u por db debe ser igual a u por v menos la integral de v por du. Ay, me brinqué al otro. Aquí está. Primer paso, identificamos u y db. Nos vamos a buscar u. ¿Hay inversas? No. ¿Hay logarítmicas? No. ¿Hay algebraicas? Sí. X cuadrada es una función algebraica. Entonces tomamos esa como u y todo lo que nos quede sería el db. Coseno de x. Ya tenemos dos términos, nos faltan otros dos que hay que obtener. Derivando e integrando. Si este es u, entonces du sería 2x dx. Si este es db, entonces v será la integral de eso. ¿Cuál es la integral de coseno? Seno de x. Deben tener a la mano al menos las integrales básicas. La integral de coseno, seno. Ahora sí, con eso tengo suficiente para sustituir en la fórmula. La integral de u por db es igual a u por v. U es x cuadrada y v es seno de x. Menos la integral de v por du, que es 2x dx.
hay que resolver la integral resultante y simplificar. Entonces aquí me quedaría x cuadrada por seno de x menos la integral de, el 2 como es una constante lo vamos a sacar y me quedaría simplemente x por el seno de x. Para resolver esta integral no hay fórmula directa. Sustitución u no me va a servir. Entonces lo que tengo que hacer para resolver esta nueva integral es aplicar nuevamente la integración por partes. O sea que a partir de aquí voy a empezar otra vez. Y entonces voy a buscar u y db nuevamente. Entonces en esta nueva integral buscamos u y buscamos db. Que tomamos como u. Nuevamente seguimos la misma regla porque es la misma técnica. Buscamos inversas, logarítmicas, no hay. Algebraicas, sí. Nos queda una algebraica que sería x. Entonces, si ese es u, entonces db es todo lo que me quede. Seno de x por dx. Si u es x, entonces la derivada de u es la derivada de x. Y si db es seno de x, entonces v será la integral de eso, que es la integral de seno menos coseno de x. Entonces, el resultado de esto es x cuadrada por el seno de x menos 2 veces el resultado de esa integral. Y como aplicamos otra vez integración por partes, la integral de u por db es igual a u por v, u por v menos la integral de v por du. Entonces ya sustituimos, hay que resolver, hay que integrar esta nueva, hay que resolver esta nueva integral que nos salió. Entonces aquí nos va a quedar x cuadrada seno de x menos 2 veces. Ahora voy a tener menos por menos, me va a quedar más. 2 por x por coseno de x, 2x coseno de x. Y de la integral voy a tener menos por menos, me daría más. Por este menos de acá, menos 2 veces. Y la integral de coseno de x ya es directa. La integral de coseno es seno de x. Entonces, hasta ahí ya terminé de integrar, por lo tanto ya incluimos la constante de integración. Y ese sería... ¿Preguntas con este? No, maestra. ¿De dónde salió el 2? Del donde dice menos 2 seno de x. Ah, ya multiplico. Ay, gracias.
Maestra tiene el micrófono muteado. Perdón. Gracias. ¿Se fijaron por qué apliqué integración por partes 2 veces? Tenía yo aquí un x cuadrada. Apliqué integración por partes y obtuve una nueva integral en la cual ahora tenía x a la 1. Entonces, si yo tuviera un x cuarta por seno de x, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a aplicarla 4 veces más. Exacto, gracias. Tendríamos que aplicar integración por partes 4 veces. Entonces, si se fijan, aquí tengo muchos signos menos que puede llegar a confundirme. Entonces, cuando tengamos una integral de esta forma, podemos hacer algo que se llama método tabular. Entonces, vamos a resolver esta misma x cuadrada coseno de x para entender el método tabular y luego lo usamos para resolver esta de acá. Entonces, x cuadrada por coseno de x usando el método tabular. Primer paso, identificar u y db con las mismas reglas. U y db. Nuevamente vamos a tomar como u la misma expresión porque estamos siguiendo la misma. Entonces, como u tomaríamos x cuadrada y como db coseno de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hacíamos con el u y qué hacíamos con el db? Lo derivamos y lo integrábamos. Uno lo derivamos y el otro lo integramos. Muchas gracias. Uno lo derivábamos y otro lo integrábamos. Vamos a hacer lo mismo, solo que ahora lo vamos a hacer más veces. El x cuadrado lo vamos a derivar hasta que se haga 0. Entonces, la derivada de x cuadrada, 2x. La derivada de 2x, 2. Y la derivada de 2, 0. Entonces, el u lo vamos a derivar hasta que se haga 0. Y el db lo vamos a integrar. Esta función la podemos integrar infinitamente. No lo vamos a hacer tanto, nada más, tantas veces como hayamos derivado u. Entonces, la integral de coseno, seno de x. La integral del seno de x, menos coseno de x. Y la integral de menos coseno, menos seno de x. Hasta ahí lo dejamos. ¿Qué vamos a hacer después de eso? Trazar diagonales del primero al segundo término, del segundo al tercero, del tercero al cuarto y así tantos términos como tengamos. Y sobre esos diagonales vamos a poner signos, empezando siempre por el signo de más. Más, menos, más. Con eso tengo ya para resolver la integral. Esa integral va a ser igual a el producto de este por este por este. Ahí. U cuadrada por más por el seno de x. Entonces, perdón, x cuadrada. Me va a quedar x cuadrada por el seno de x. Y el segundo término va a ser, bueno, sí lo pongo, este por esto. Entonces tenemos menos por menos,
me va a dar más 2x por el coseno de x. Y mi tercer término va a ser este, por este. Y tenemos más por menos, nos va a quedar menos 2 veces el seno de x. Y como ya terminé, la constante de integración. Y ese sería el resultado. X cuadrada por seno de x más 2x coseno de x menos 2 seno de x, que es el mismo que nos salió aquí. Entonces se puede hacer por ambas. No todas, pero sí, algunas sí se pueden hacer así. ¿Cuáles? Pues aquellas en las que ves una función algebraica que vas a tener que derivar muchas veces, como aquí. Esta x cuadrada, tuvimos que aplicar integración por partes varias veces para que esta x cuadrada fuera bajando de término. Y además tenemos, como u tenemos una función algebraica que se puede derivar hasta 0 y como db tenemos una función que se puede integrar una cantidad infinita de veces. Entonces no la puedes aplicar con todas las integrales, pero en las que sí la puedes aplicar se puede resolver por cualquiera de los dos métodos. Ok, gracias. De nada. Entonces ahora sí, ya no tendríamos que escribir tanto si nosotros queremos resolver la integral de x cuarta por el seno de x por dx. ¿Sí fue la misma? ¿X cuarta? Sí. Lo resolvemos por el método tabular para no escribir tanto, que a final de cuentas es lo mismo que hacemos en integración por partes. Buscamos u y buscamos el db. Entonces, como u vamos a tener, nuevamente, es la misma regla, buscamos inversas, logarítmicas no hay, algebraicas. X cuarta y la derivada de eso es 3x. 3x. 4x cúbica, la derivada de eso, 12x cuadrada, 24x, 24 y 0. db sería seno de x. La integral del seno